Paz y abundancia de bendiciones les enviamos desde Nexen Institute, en la gloria del Eterno, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim del pacto, repose abundantemente sobre sus vidas y familia. אתה ניסי ומנוסי ונתוסי ביומך אתה רופא, אתה מרפא, אתה צרפא, אתה עזרא בידך פקיד רוחי בבישל והעירה ועם רוחי גביעתי עשן לי ולא יראה. Bienvenidos una vez más a este su canal Nexen Institute de la Gloria del Eterno sobre tu vida, retomando nuestras enseñanzas de la porción semanal de la Torá. Venimos con más programa, más enseñanza y más bendición. El Código de Moshe es la porción que hemos colocado este título, esta porción de la Torá, que va desde el capítulo 6, versículo 2 del libro de Shemot o Éxodo, hasta el capítulo 9 y versículo 31. En la tradición hebrea lleva por nombre Baerá, y me aparecí, o me dejé ver, o me mostré. Y comienza el texto diciendo, habló todavía Elohim a Moshe, el versículo 2, y le dijo, yo soy el Eterno. ¿Sí? Aparecí, Baerá, me mostré a Abraham, a Isaac y a Jacob por el nombre de Dios omnipotente, dice esta versión en español, pues por el nombre Yah o el Eterno, Yod-Heh-Vav-Heh, no era conocido de ellos. Es bien interesante este texto porque en torno al nombre de Elohim se ha desarrollado todo un debate que yo lo llamaría el más controversial después de la doctrina de la Trinidad. O sea, no estoy hablando en contra de la doctrina de la Trinidad, tampoco estoy hablando a favor. O sea, es el nombre que le dio la iglesia cristiana a el misterio de la divinidad, pero con su enfoque y sus características. Entonces, no estoy juzgando la doctrina como tal, no es tema de esta enseñanza, pero, perdón, después del debate sobre la doctrina de la Trinidad que duró 800 años, el debate más serio que existe hasta el día de hoy es en relación al nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque luego de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, los rabinos, que fueron los maestros que quedaron responsables o que quedaron como líderes del pueblo judío, en este caso muy puntual, ocultaron el nombre o la pronunciación del nombre. Ya desde antes había cierto misterio en relación con el nombre, luego del regreso del exilio babilónico, pero se ocultó, supuestamente, para que no fuese profanado. Bien, aunque es respetable el trabajo que hacen los rabinos, una vez más, nosotros tenemos que ir a la esencialidad de la palabra. La Escritura en ninguna parte prohíbe que el nombre sea pronunciado y sea usado. Lo que dice es que su nombre no debe ser usado en vano, a juego o para jurar falsamente, etc. Pero nunca dice que el nombre tenía que ocultarse. Sin embargo, los rabinos se tomaron la potestad bajo su autoridad. Judá dice la profecía que del libro de Génesis 49, 10, 15, que sería el encargado de legislar, tendría la responsabilidad por la legislación de la Torá. Ellos determinaron que el nombre era muy sagrado y que debería ocultarse. ¿Para qué? Para que un pagano no lo tomara en su boca. Sin embargo, con toda objetividad y con todo el respeto, no tiene sentido. No tiene absolutamente sentido. No será quitado el cetro de ti, Judá, ni el legislador de entre tus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. El Eterno no necesita gente que lo defienda. El Eterno requiere gente que le obedezca.
Y muchas veces en nuestros parámetros religiosos y teológicos salimos a defender al Eterno y a defender esto. Y en realidad es una excusa para desobedecer, para alojarnos en nuestra dureza de corazón. No estoy diciendo que sea el caso de los rabinos, pero el nombre es algo bien controversial porque el Eterno dice, este es mi nombre, con él seré conocido. Haré conocer mi nombre a toda la tierra. Como una persona, que es la persona original, del cual nosotros somos imagen y semejanza, representación terrenal de su carácter, no va a tener nombre, o su nombre va a ser ocultado. Todos los falsos dioses, los falsos Elohines, son adorados por un nombre, y el Eterno se le quita el nombre, contrario a lo que dice la Escritura. Ahora bien, las 4 letras del nombre divino, recuerda, el hebreo no tiene vocales, son Yod-Hei, Vav-Hei. Y Yod-Hei, Vav-Hei ha sido muchas veces, los eruditos se debaten entre si el nombre era Yahvé, otros plantean que fuera Jehová, que está un poco más alejado de la realidad, en mi opinión. ¿Okay? Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo le voy a explicar mis razones. Y otros plantean que el nombre se pronunciaba Yahweh. Esta última pronunciación ha sido bastante ofensiva y me estoy deteniendo un poco. Permítame, ok, ya estoy viendo el tiempo. Durante un tiempo yo estuve bien alejado de este tema porque se generaba una cantidad de amistades y de situaciones. Porque en realidad, si el nombre no es que no sea importante su pronunciación, era Yahvé o Yahweh, la manera como se pronunciaba. Jehová no lo creo, pero supongamos que hubiese sido Jehová. Lo importante no es exactamente cómo se pronuncia el nombre de forma perfecta, lo cual es una utopía, porque todos los idiomas han evolucionado, incluyendo el hebreo, sino lo que el nombre representa, la personalidad de Elohim. Y ciertamente, cuando nosotros vamos a los eruditos antiguos, no es descabellado que el nombre pudiese haber sido Yahweh. ¿Qué plantean las personas, los eruditos modernos dentro del judaísmo? Que la W como transliteración, el sonido W, para transliterar la letra hebrea Vav, no es original del hebreo. Sin embargo, esto no es cierto, porque la transliteración de la Vav como V o como V, como se dice en español, viene más que todo del lado del judaísmo askenazí. Askenazí, recuerde, la parte más oriental de Europa. Cuando los eruditos han hecho una filología comparada, o sea, comparar los sonidos de las letras de lenguas contemporáneas al hebreo de la época, como es el caso del árabe, acadio, el arameo, el ugarítico. En la realidad, la letra Vau, su equivalente, o Vat, no se pronunciaba como Vat, sino como Wab. ¿Sí? Sin embargo, ¿por qué les comento todo esto? Por efectos de enriquecimiento, de aprendizaje, pero el punto importante es que el nombre del Eterno representa su carácter. El nombre del Eterno nos enseña acerca de su personalidad. El nombre del Eterno nos enseña acerca de su misericordia. El nombre del Eterno, de hecho, las 4 letras del nombre del Eterno tienen un significado más profundo y es el que provoca que todo ocurra. Y esto es lo que el Eterno le muestra a Moshe. Le dice, yo a los antiguos, no es que ellos no conocían el nombre. Dice, no me di a conocer por mi nombre Ya. ¿Por qué uso Ya? Yo uso mucho Ya, porque es la contracción del nombre divino. Así no se ofenden ni unos ni los otros, ni los que dicen Yahvé, ni los que dicen Yahweh o Jehová, o los que dicen Hashem para ocultar el nombre. Hay que tener cuidado con eso de ocultar. Porque cuando usted fundamenta una doctrina en ocultar, puede convertirse en algo llamado ocultismo. Mucho cuidado con esto. El Eterno dice entonces, me conocían como el Shaddai, el Todopoderoso.
pero por mi nombre en el que yo me he revelado, ustedes no me conocían. Me he revelado a ti y a los hijos de Israel no me conocían, porque Moshe, recuerde, llegó desde Éxodo, Shemot, capítulo 3 o Éxodo 3, con una comisión, donde estuvo allá en el monte de Elohim, en el monte Horeb, en el noroeste de Arabia Saudita, el sur de Jordania, el actual Jordania, y el Eterno le reveló su nombre y le dijo: di a los hijos de Israel que yo te he enviado, que yo que ya te he enviado. Y los eruditos antiguos asocian el nombre de Yah con misericordia y el nombre de Elohim con juicio, con poder, con dominio. Por eso de continuo vemos la conjunción, la frase de las dos letras, Yah Elohim, para hablar de que el Eterno se equilibra su existencia, si podemos usar ese término, entre la misericordia y el juicio. Esto es esencial. Y nosotros, que somos sus hijos, imagen y semejanza, también nos equilibramos entre misericordia y juicio. Así que los patriarcas no tuvieron ese nivel de profundidad de la misericordia y de conocer más a profundidad la esencia del carácter de Elohim. Y usted dirá, cuando el Eterno llamó a Abraham, su amigo, sí había una relación íntima, pero recuerde que el Eterno ha ido profundizando en el derramamiento de su gracia y de la relación más íntima para con el hombre. El mayor nivel de gracia, de entendimiento, de revelación que existe, se soltó luego de la manifestación de Yeshua, su primera venida, y su obra de muerte y resurrección en el Gólgota para pagar por los pecados de la humanidad. Esto no es liviano, ni tampoco religioso. Para proveer los méritos mediante los cuales la humanidad sería justificada, dejando el sistema estructurado, montado, operativo, para que usted solo diga: yo creo esto, yo lo reconozco, que vengo de una naturaleza caída, que vengo de una raza caída y que necesito restaurar, reconectarme con mi creador, con mi padre original. Y en el nombre de Yeshua lo creo. Con esa declaración, con convicción, usted pasa del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Elohim, el reino de Yeshua, el reino del Eterno. Entonces, el versículo 4 dice: y también establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros, en la cual peregrinaron. Génesis 15, recuerde. En la cuarta generación, 15-16, volverán acá, porque la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. Y es interesante, porque resulta que toda la tierra, nos está enseñando este texto, toda la tierra y toda la humanidad es juzgada sobre la base de la Torá. ¿Qué les parece? Y eso que está allí no implica ningún 7 mandamientos de Noah. No. La doctrina noágida no tiene soporte bíblico. Fue otro invento del judaísmo rabínico posterior al Segundo Templo. Ya tenía sus semillas con el rabino Shammai, o Hillel, corrijo. Y se fue desarrollando, acomodándose hasta el actual judaísmo talmúdico y sionista. Es una doctrina, pero no quiere decir que sea una doctrina bíblica, como dispensacionalismo. No quiere decir, porque sea una teología o una doctrina, que sea una doctrina, que es una teología bíblica. ¿Okay? Muchas teologías tienen buena intención y sus sostenedores, sus participantes también tienen buena intención. Pero decía por allí una persona en la antigüedad, dentro del mundo protestante, el infierno está lleno de buenas intenciones. Y el Eterno habla con Moshe, le dice: bueno, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, por lo tanto este es el mensaje que les dirá: yo ya los sacaré de debajo de las cargas de Egipto y los libraré de su servidumbre y los redimiré. Redimir es una palabra clave, estamos hablando del versículo 6. ¿Por qué? Porque precisamente el libro de Shemot narra un evento que es referencial y profético para el cierre de los tiempos. Y ha sido llamado por los eruditos antiguos la primera redención. Porque los hijos de Israel
estuvieron esclavos en la tierra de Egipto, oprimidos por el faraón, solo oprimidos por el faraón, por el sistema faraónico, que tiene su origen en Génesis 11, el primer sistema ocultista manifestado a través de Nimrod, y que es la base para comprender el misterio de la iniquidad, 2:7 de 2 Tesalonicenses. Entonces, el sistema egipcio era un sistema holístico que integra todo: espiritual, físico, político, económico, científico, cultural, religioso. Era muy esencial. Y todo estaba allí codificado. Redimir es el acto de arrancar. El Eterno arranca a los hijos de Israel, en este caso, en esta primera redención, de ese dominio espiritual y físico, holístico, total, para pasarlos a su reino. Pero en la segunda redención, a través de Yeshua, legalmente es provista, se hace provisión para que el hombre sea justificado, y sobre la base de esa justificación el hombre es arrancado al reino de las tinieblas y pasado al reino de Elohim, legalmente hablando. Pero operativamente hablando, físicamente hablando, se espera el retorno de Yeshua para provocar la glorificación del cuerpo de los redimidos, legalmente redimidos, y la destrucción total del pecado y la naturaleza caída para pasar a los cuerpos glorificados. Esto ocurrirá luego de un proceso de cierre de redención que va a ser profundamente traumático y doloroso para la humanidad. Así que nosotros en el libro de Shemot, Éxodo, vamos a ver la hoja de ruta, la figura, la profecía, la naturaleza de lo que va a ocurrir al final de los tiempos. De esta manera, habló Moshe a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moshe a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Si recordamos la lectura del capítulo 1, Faraón, ese sistema faraónico tenía oprimido a los hijos de Israel con grandes cargas. Con grandes cargas. Fundamentalmente era trabajo improductivo. Eran castigados a través de lo que en el día de hoy también el Imperio Romano Cuántico hace. Es la economía y los alimentos. Por implicación, allí está la salud espiritual, emocional y física. Cuando uno está en ruina, cuando uno está afligido, cuando uno tiene finanzas escasas, recuerde que la ruina económica es consecuencia de la caída. Es una maldición. No quiere decir que porque usted esté pasando por una situación, usted está bajo maldición. Pero la realidad de la ruina es consecuencia de la maldición. La naturaleza caída del hombre que todos llevamos es consecuencia de la maldición de la caída del huerto del Edén. Entonces el Eterno dice: este es mi plan, redención. Yo con mi poder, con mi brazo extendido, los agarraré, los sacaré de debajo de la carga del faraón y de los egipcios, porque el sistema egipcio es opresor, aunque usted coma relativamente bien. O sea, al esclavo, las migajas le parecen manjares. El que tenga oídos que oiga. Pero usted no fue diseñado para las migajas. Usted no fue diseñado para ser tapete de las circunstancias. Usted no fue diseñado para andar miserable, afligido, errante. Usted fue diseñado para ser hijo del rey. Usted es hijo del rey, portador de la imagen de Elohim y de la gloria divina. Porque por dentro el Eterno diseñó al hombre, nuestra naturaleza interior es la imagen de Elohim. Si nuestra naturaleza interior es la imagen de Elohim, nuestra naturaleza total es la imagen, el carácter de Elohim. Pero aparte de eso, el Eterno nos vistió con su gloria. Entonces, no fuimos diseñados para el estilo de vida que se vive actualmente en el planeta Tierra. Hoy estaba mirando en la mañana un podcast, está por ahí en las redes, de un hombre que me hizo reflexionar mucho, un banquero español. No voy a hablar del nombre, que está público.
Y el hombre ya hace los 80 años, 70 y algo, por lo que se ve, está haciendo reflexiones sobre su vida. Está en una serie, o está haciendo una gira de una conferencia, se llama como Memorias de alguien. Y él habla de lo que un ser humano reflexiona hacia el final de sus días. Él decía, como lo dijo el sabio Salomón, podrás tener mucho, podrás haber estado muy encumbrado, podrás haber disfrutado al máximo, podrás haber agasajado tu cuerpo con mucho placer, pero vamos a entregar cuentas al Eterno. Va a llegar un día en el cual ya no seremos las mismas personas que cuando teníamos 30 años, o 20, o 40, o 50, hasta los 60 una persona es joven todavía. Pero entonces ahí el hombre empieza a entender, el espíritu del hombre empieza a percibir que tiene que entregar cuentas a alguien que es superior a él, que el sistema egipcio le ofreció, le proveyó, le permitió moverse allí, le dio un disfrute temporal. Pero hay algo superior, que es vivir conforme al reino, al funcionamiento del reino. Y aunque por ahora estamos experimentando una leve tribulación momentánea, ¿sabe por qué la experimentamos? Yeshua lo dijo. Mi reino no es de este mundo, pero también dijo, vosotros no sois de este mundo. No somos de este sistema. Y esa es la razón por la cual se experimenta angustia. Porque tú tienes un estilo de vida conforme a la justicia divina, la justicia verdadera, no la justicia de este mundo, ni la sabiduría de este mundo, que es diabólica. Tú quieres hacer los negocios bien, tener pesas justas, balanza justa, y lo haces y las tienes, pero al hombre del sistema mundo le molesta, le ofende que esté tratando con una persona que sea honesta, que aplique principios bíblicos. Y te levanta situaciones por todos lados. Personas en general que viven conforme a sus concupiscencias o a sus idolatrías o bajo el dominio de los sherim, de los espíritus de oscuridad, de tiniebla. Y les molestas cuando tú hablas de la luz, cuando tú hablas del reino, cuando tú hablas de la palabra. Esto incluye a los que son dominados por los espíritus de religión. Sí. Los espíritus de religión son los que están detrás de la mente de la persona religiosa. ¿Qué es una persona religiosa? Una persona que sustituyó un mandamiento y un fundamento escritural por su propia interpretación. Esto es rebelión contra Elohim. Por eso la religión es también anomia, iniquidad, es rebelión contra Elohim. Aunque grites muy fuerte, gloria a Dios. Y detrás de toda rebelión contra Elohim hay un espíritu. Así que, mucho cuidado con estas cosas. El Eterno entonces nos libera de la opresión faraónica, nos libera del sistema egipcio y nos pasa a trabajar, a funcionar conforme a su reino, y por eso experimentamos, les decía, aflicción, porque chocamos de continuo con el sistema. Pero esta leve tribulación momentánea no está siendo anunciando y produciendo un mayor peso de gloria. Hacia allá vamos. Ahora, comienzan los juicios con la salida de los hijos de Israel. El Eterno instruye a Moshe desde el versículo 10 para que vaya al faraón y le diga, mira, ¿sabes qué? Llegó el tiempo de dejar ir a mi pueblo. ¿Ok? Y Moshe dice, mira, soy incircunciso de labios, y ¿cómo me escuchará faraón? En el versículo 12, el Eterno dice a Moshe y a Aarón, le habló y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, cuando hay un mensaje profético en un tiempo profético, hay mensajes proféticos no en tiempos proféticos. O sea, un tiempo profético es un tiempo que es innegablemente evidente en la línea de la redención. Es un tiempo profético, es en la línea de la redención, un tiempo que marca un antes y un después. Que usted puede decir claramente, aquí pasó esto o aquí está pasando esto.
Y que después de que ese tiempo profético ocurre, ya es otro mundo, hay un antes y un después. Ahora mismo estamos en un tiempo profético. Y el Eterno le dio instrucción a Moshe y a Aarón para que hablaran al faraón y a los hijos de Israel. Cuando usted suelta el mensaje profético, es la palabra profética, que es la palabra de la manifestación de la redención, en un momento puntual, ese mensaje va a ir a los hijos del reino y al reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas va a encontrar choque, confrontación. A los hijos del reino va a entrar el corazón de los hijos del reino, pero al principio va a haber una resistencia. ¿Por qué? Porque los hijos del reino están agotados por la opresión del faraón y necesitan que esa palabra profética inflame el espíritu. Inflama el espíritu de Zorobabel, Sejaría. Y dile: Zorobabel, Zorobabel, ¿quién eres tú, gran montaña, delante de Zorobabel? Él sacará de ti la primera piedra con aclamaciones de júbilo. No es con ejército ni con fuerza, le dijo Sejaría a Zorobabel, sino con el poder de mi espíritu. La palabra profética, cuando llega un tiempo profético, confronta al reino de las tinieblas. Provoca el juicio sobre el reino de las tinieblas, pero inflama el espíritu de los hijos del Eterno para que cobren fuerza y se preparen para la redención. Viene luego el Eterno y muestra las genealogías de Moshe y de Aarón en el versículo 14. Y entonces los hijos Gerson, Kehat y Merari, o Gerson, Coag y Merari, son los hijos de Leví. Y Kehat tuvo a Amram, a Yizar, a Hebrón y Uziel, en el versículo 18, capítulo 6. Kehat, entonces de Kehat nacen de Amram, toma por Yochebed por esposa, y de allí nacen Moshe y Aarón, y también Miriam, pero aquí se nombran ellos dos. Y de Moshe y Aarón, entonces nacen de Aarón los hijos que vendrían a ser luego sacerdotes, Nadab y Abiú, que murieron en el caso de le presentaron fuego extraño delante del Eterno, y Eleazar e Itamar. Eleazar vino a ser luego el sumo sacerdote en lugar de su padre Aarón. Pero los quejatitas, pero los hijos de allí sale el tristemente célebre Corá o Coré. Muy bien, y luego de que se presente esta genealogía, ¿para qué? Para generar las credenciales de Moshe y Aarón. Entonces el Eterno habla a Moshe diciendo: yo soy el Eterno, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que te digo a ti. Moshe respondió delante del Eterno: aquí que soy de labios incircuncisos, como pues me ha de oír Faraón. Es interesante cuando el Eterno tiene un gran llamado sobre una persona. Te presenta retos, misiones, proyectos que son más grandes que lo que tú hayas vivido y más grandes que todo aquello en lo cual te has preparado. ¿Pero por qué el Eterno hace eso? Para entender que tú eres instrumento y no eres dueño, administrador y no dueño. Tú eres instrumento, no eres quien manda, eres quien obedece. Y de ahí en adelante nosotros vemos en la Torá que el Eterno daba instrucciones y al final dice: y Moshe así lo hizo. Ese es el éxito en la vida, ser obediente al Eterno. El Eterno dijo a Moshe: mira, yo te he constituido para Elohim, como Elohim para Faraón. Y Aarón, tu hermano, será tu profeta, tu portavoz. ¿Qué quiere decir cuando el Eterno le pone el título de Elohim a un hombre? Quiere decir que el Eterno actúa con su presencia a través de ese hombre para cumplir una misión, o este hombre va y habla y actúa como si el Eterno mismo estuviera allí. Es el más alto nivel de llamado. Así que los profetas, los sacerdotes y los reyes del Israel antiguo, del Israel original, eran Elohim. Eran ungidos y llevados y direccionados por el Eterno. Y el Eterno dice: mira, Faraón no va a escuchar, ¿ok? Y sacar a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Entonces los egipcios van a saber por los grandes juicios que yo soy el Eterno. O sea que Elohim está
profundamente interesado en que la humanidad le conozca. ¿Y cuando el Eterno hace que la humanidad le conozca por juicio? Cuando esa humanidad está profundamente entenebrecida. Y es el caso que vivimos actualmente. Los juicios de Apocalipsis, que están muy cercanos, no digo que ya, pero sí ahora. No digo que ya mismo, pero sí muy cerca, pero sí pronto. No digo que en meses, pero sí no muy lejos. Son para provocar que la humanidad conozca al Eterno. Te dirá, bueno, mi hermano, pero ¿por qué? No de otra manera. Si ahí están las redes, a través de melodía, a través de un ángel. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre está profundamente entenebrecido, no entiende sino a través de juicio. Si el Eterno les envió un ángel, van a decir que es una aparición, que es un espíritu ascendido que descendió para transmitir un mensaje, que es una manifestación cuántica, que es un nefilín, que es un Anunnaki. No va a prestar atención el nivel de entenebrecimiento que tiene esta humanidad. Entonces usted dirá también, entonces, ¿por qué hablarles a esta humanidad? Porque tienen que quedar apercibidos, porque todos vamos a entregar cuenta. Así que Moshe fue delante del faraón, tiró el bastón como el Eterno lo había instruido, se convirtió en serpiente. Los hechiceros también hicieron lo mismo, pero la serpiente de Moshe y Aarón se comió a la serpiente de los hechiceros. Esto es para evidenciar que hollaremos serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo y nada nos dañará. Cuando el Eterno nos habilita, nos capacita, nos unge, se levantan principados, potestades, huestes, gobernadores, los sherim rastreros, los espíritus de cualquier índole u orden. El Eterno esquívalos de arriba, porque el esquín pelea por nosotros. ¿Quién va en contra de todos esos espíritus? Y Moshe se estaba enfrentando a Faraón, representante de todo el panteón egipcio, de ángeles caídos, o llamados los falsos Elohim. Así que el Eterno le dijo a Moshe, el corazón de Faraón está endurecido. Bueno, pero, por favor, ¿por qué? ¿Cómo el Eterno va a endurecer el corazón de Faraón? Es injusto si le endurece el corazón, él no escucha, y si no escucha no se arrepiente, y entonces el Eterno está operando en injusticia. Pues el Eterno no opera en injusticia. Lee la Escritura y dése cuenta que el Eterno procede a endurecer el corazón de alguien cuando esta persona le ha resistido de continuo. El Elohim de los hebreos, no es de los judíos, no, de los hebreos, me ha enviado a ti. Los judíos están dentro de los hebreos, esto es importante destacarlo. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí hasta ahora no ha querido oír. Así que procedió desde el versículo 17 del capítulo 7 hasta el versículo 21, hasta el versículo 22, a herir el Nilo con sangre. Y los hechiceros hicieron lo mismo, encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. Y volvió a su casa. Ok, perfecto. Entonces, del capítulo 8 del versículo 1 al 15, plaga de ranas. Produjo de las aguas, produjeron ranas que llenaron todo Egipto. Y clamó Faraón a Moshe, y entonces él dio órdenes y se fueron apartadas las ranas, y fueron pestilentes las cantidades de ranas que se reunieron por todas partes. Del versículo 16 al versículo 19 del capítulo 8, una plaga de piojos, o mejor dicho, animales dañinos que destruían. Y de la misma manera, Faraón, fíjense algo interesante, ¿no? Que los hechiceros intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron. Y dice el Eterno, dijeron los encantadores, esto es dedo de Elohim. La palabra dedo de Elohim esto es el poder puntual y focalizado de Elohim. Es algo de alto nivel. Versículo 19 al versículo 24, moscas. Moscas al extremo que no dejan vivir a la gente. El versículo 1 al versículo 7 del capítulo 9. Elohim
envía una plaga sobre el ganado egipcio, pero hace diferencia con el ganado hebreo. Y murió todo el ganado egipcio. Versículo 8 al versículo 12 del capítulo 9, la plaga de úlceras y sarpullidos. El capítulo 3, 9 del versículo 13 al 21, plaga de granizo y fuego y relámpagos. Allí fue el anuncio. Los egipcios obedecieron y guardaron el ganado de sus siervos y a sus siervos. Versículo 22 al 26, plaga de granizo, trueno, granizo y fuego. Y del versículo 27 al 35, la plaga destruyó la cebada y el lino y no tocó el trigo y el centeno. Pero Faraón no se arrepintió. Ahora vamos a nuestras conclusiones, que son importantes. ¿Por qué el Eterno comienza con una plaga aparentemente inofensiva, aunque fue impactante, de convertir el río Nilo en sangre? Y no comenzó por acabar con los primogénitos. Porque el Eterno opera entre su justicia y su misericordia. Y comenzó con esa gradualidad. Usted verá que el Eterno usa gradualidad en el juicio. Lo puede leer también allí en el capítulo 28. Versículos 14 al 63 de Deuteronomio. Gradualidad. Para darle oportunidad a la persona de que se arrepienta. Ahora estamos viendo allí el sistema egipcio. Siempre nos viene a la mente 1 Corintios capítulo 10, que dice, estudia lo que pasó en Egipto, para que sepas entender los tiempos que te han alcanzado. ¿Ve? Esto es muy objetivo, muy simple, muy directo, pero muy profundo y esencial para su vida. La hoja de ruta está entre Éxodo, Apocalipsis, sobre todo el capítulo 6, Mateo 24, Lucas 21, del 5 adelante y Marcos 13. Ahí está la hoja de ruta. Allí usted le pone a los profetas. El primer profeta que tiene que conectar, meter en esa ecuación, es al profeta crucificado. Uno de los principales profetas crucificados, hermano. Si yo no he leído nunca a un profeta crucificado. Bueno, fue crucificado por la teología judía y por la teología cristiana. Más por la judía. El profeta Daniel. Ahí usted tiene que meter el capítulo 2 de Daniel. Tiene que meter el capítulo 7 de Daniel sobre todo, que habla del cierre de la redención con el imperio romano. Ahí está el contexto. Y esto nos permitirá entender por qué se desarrollaron las cosas de esta manera en el libro de Shemot. Hay que entender la profundidad de la mente del Eterno. No entender la dimensión de la mente, sino entender que existe profundidad en la mente del Eterno. Cuando Él puso su palabra es como agua, como el océano. Tú puedes quedarte en la superficie o puedes descender, pero no hay fin. Entonces, Elohim no solo tiene el lenguaje hebreo como base para su palabra, sino que hay que descubrir el lenguaje en el cual Él habla en ese idioma hebreo. Y allí puso una situación histórica que aconteció, pero también encriptó allí una realidad espiritual para profetizar de la redención de cierre. Y usted debe comprender esto. Hay elementos que nos enseñan a identificar que estamos muy cerca del cierre de la redención. Y esto no es para temer, pero sí para alarmarse de manera beneficiosa, para despertar, para redireccionar el camino. Y usted dirá, mi hermano, pero si hay gente que no quiere cambiar. Bueno, lo primero es que usted debe enfocarse en usted mismo primero y en su familia. Y después, entonces, en su entorno. Te dirá, pero si yo les hablo y no quieren cambiar, no se preocupe. El Eterno nos va a obligar a cambiar. No tenga duda. La otra situación es que el Eterno levantará hombres como Moshe. Y hay algo bien interesante en el Salmo, ese es el Salmo 103. Y aquí vamos al Salmo 103, con lo cual vamos a concluir. En este Salmo 103 hay un código sobre el Moshe. Y mire lo que dice. Sus caminos notificó a Moshe y a los hijos de Israel sus obras. Hubo un pueblo que salió de Egipto, a la cabeza Moshe. Y en la otra parte estaba el pueblo. Hubo un pequeño remanente de ese pueblo que era fiel. Pero toda esa generación, salvo ese remanente, que incluye a los hijos de Corá,
que incluye a Josué y a Joshua y a Caleb, que incluye a hombres como Bezalel y Joliat, un remanente justo, no pasaron la prueba del desierto. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Y esto es crítico, lo que les voy a comentar. Nos habla de que de la masa de todos los hijos de Elohim que van a confrontarse con este cierre del tiempo de redención para esperar activamente la venida, el retorno de Yeshua. Unos serán como Moshe, unos serán como el pueblo y otros seremos, me voy a incluir, en fe como Moshe, Yehoshua y Caleb, Josué y Caleb, como un remanente que pasó. La característica de este remanente, con este líder a la cabeza, Moshe, es que ellos conocieron el camino. O sea, no vivieron por religión, no vivieron por circunstancias, no vivieron por herencia cultural, familiar. Vivieron por la palabra que sale de la boca de Elohim y no regresa vacía. Viene un proceso de juicio sobre los falsos dioses, ahora de este sistema romano cuántico, que es muy sofisticado. La pregunta es, ¿de qué lado de este tiempo de redención tú te vas a colocar? ¿Eres de los que va por la circunstancia, que no te atreves a tomar una decisión si no te dicen algo en la iglesia, que no te atreves a cuestionar, que no te atreves a cumplir el mandamiento por encima del dogma, o de los valientes que dicen, ustedes hagan lo que quieran, pero yo en mi casa serviremos a Adonai. Vuela como águila en el nombre de Yeshua Mashiach. Recuerda, Hassan. קשה לתאר איך שאתה עוזר, משגיח על כל פרט בעולמך, נותן בלי סוף, אליך אחשוף, ואני אוהב אותך. אתה ניסי ומנוסי, מנקוסי ביום אקרא, אתה רופא, אתה מרפא, אתה צרפא, אתה עזרא, בידך פקיד רוחי, בבישה והעירה, ועם רוחי גביעתי, עשן לי ולא